hermanos, muy buenos días para todos. Un saludo cariñoso también para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos también a nuestros hermanos que se conectan en esta mañana. Bienvenidos también y pues deseamos que hoy podamos ser de edificación, una vez más, de edificación mutua. Estamos contentos, gozosos por la oportunidad y por el privilegio que el Señor nos da de poder estar reunidos como iglesia. También nos acompañan esta mañana nuestros hermanos de Chuachí, gozosos por tenerlos en nuestra casa y agradecidos con Dios también. Quisiera comenzar o continuar este servicio orando por la ofrenda que domingo a domingo el Señor nos permite, y ya le hemos alabado anteriormente con una alabanza, con el sentir que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, de estar aquí reunidos en esta mañana. Es una manera también de alabar al Señor. Y de hecho, pues ese es el propósito con el cual la iglesia de Dios se reúne. El primer día de la semana, es decir, el domingo, para alabarlo, para exaltar su nombre. Adelante, hermano Andrés. Gracias, Padre Santo, Señor, por permitirnos dar una ofrenda, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos sustentas. Te rogamos, Señor, por las personas que no tienen trabajo, Señor, para que tú las sustentes, para que puedan ofrendar y sustentarlos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, mientras terminamos de recoger la ofrenda, yo quiero que por favor me acompañen y nos ubiquemos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, donde vamos a leer el verso 1. Es un verso corto, pero con un significado bastante profundo, que nos deja mucho en qué reflexionar, mucho en qué meditar, mucho en qué pensar. Si ya lo tienen ubicado, por favor, quienes puedan, nos ponemos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Y como está escrito, Hebreos capítulo 13, verso 1. Permanezca el amor fraternal. Amén. Ya pueden sentarse. Como acabamos de leer, es un verso corto, pero bastante profundo, hermanos. Y yo quisiera comenzar la introducción. Ya hemos orado anteriormente, nuestros hermanos hemos orado por la palabra, pues para que el Espíritu Santo nos guíe y prepare nuestros corazones para recibirla como palabra de Dios y asimismo creerla y ponerla por obra. Y quisiera comenzar la introducción recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 12, donde está escrito: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras hacen parte de una de las profecías, de las tantas profecías que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su ministerio, que justamente se están cumpliendo en estos tiempos. Y precisamente es lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en la actualidad, hermanos. Y cada vez con más intensidad se ve la falta de amor, se ve la falta de amor hacia los demás. Es bastante notorio ver cómo los seres humanos están dejando anidar en sus corazones el odio, la mentira, el engaño, el rencor, la venganza, la violencia. Muchas de esas cosas que anidan en su corazón y
lo llevan a hacer daño a sus seres queridos o a sus semejantes. Y por esa avaricia, por ese rencor, provocan, o motivados por la sed de justicia, algunos provocan y promueven más violencia. Reclaman justicia, proclaman justicia, pero no son justos en sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en cada gobierno de turno. Solo buscan causar daño y hacer mal. En definitiva, el gran problema, hermanos, que padece la humanidad en general es la falta de tolerancia, la falta de empatía, la falta de respeto hacia los demás. Pero lo que sí abunda, lo que sí hay, es falta de amor los unos por los otros, hermanos. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. El título de este sermón es Amor Fraternal. Como venía hablando en la introducción, se causan daños, se destruyen entre sí. Y sabiendo que Dios nos puso en un mundo perfecto, en un mundo maravilloso para disfrutar de Él, para disfrutar unos con otros. Pero el mismo ser humano se ha encargado de dañar ese mundo perfecto que Dios creó. ¿Y cómo lo ha hecho? Con el mal. Se ha encargado de afectarlo con la maldad. Y lo peor es que no solo hay problemas y conflictos entre las naciones que se pelean y se destruyen entre sí. Ahorita mismo estamos viendo cómo en Ucrania y Rusia se están matando entre sí, sino que también las familias se enfrentan, se pelean, se destruyen, se alejan, se distancian entre sí, hasta el punto que entre mismos hermanos se quitan la vida. Padres que odian a sus hijos, hijos que odian a sus padres, esposos que después de jurarse en amor eterno y para toda la vida, llegan a odiarse, tanto que se causan daño entre sí, hasta se quitan la vida unos con otros. Y eso es algo realmente preocupante, hermanos. Es tanta la maldad y la falta de amor entre nosotros mismos, hermanos, es tanta que nos estamos destruyendo. Miles de personas mueren diariamente asesinadas por manos de sus mismos semejantes, de sus mismos familiares, de la persona con la que comparten el lecho, de la persona con la que duermen cada noche. Mueren por manos de sus mismos amigos, por manos incluso de quienes están para salvaguardar la ley, de proteger a la ciudadanía. Recientemente se están revelando una cantidad de testimonios realmente aterradores, hermanos, de las masacres que el ejército realizó, donde mataron a miles de personas inocentes y las hicieron pasar por subversivos, lo que se llaman los que llaman los falsos positivos. Y eso es sumamente aterrador, lo que está pasando ahora mismo, causando daño así a miles de familias que hoy se hunden en un profundo dolor, en llanto, en tristeza por la falta, por la pérdida de sus seres queridos, por quienes han sido asesinados vilmente. Muchas de las iglesias actuales con miles de seguidores, hermanos, también han decapitado, han quemado y han asesinado a miles de personas solo porque no profesan
su misma fe. Porque quieren imponernos un único pensamiento, porque quieren imponernos una ideología a la fuerza, o porque no practicamos sus mismas tradiciones. Y ahí tenemos la historia, hermanos, que no nos deja mentir, solo basta con echarle un vistazo para darnos cuenta. Ahora mismo miles de cristianos son asesinados, odiados, despreciados, solo por el hecho de ser cristianos, solo por el hecho de ser seguidores de Cristo, o manifestar o hacer pública nuestra fe. Bien profetizó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. De muchos, no de pocos, sino de muchos se enfriaría. El autor de Hebreos, hermanos, en este pasaje, en el texto base que leímos hoy, nos hace una exhortación. Y más que una exhortación, es un mandato. Es una ordenanza que permanezca el amor fraternal. La palabra permanecer significa estar, mantenerse, perdurar, persistir, estar en un solo sitio, en un solo pensamiento, en una misma fe. Es un verbo imperativo que en gramática se usa exclusivamente para impartir órdenes. Por lo tanto, lo que tenemos en el texto base de hoy, hermanos, es un mandato. Es un mandato de Dios a través del autor de Hebreos. Ahora, todos quienes hemos creído y hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado la potestad de ser hijos suyos, de ser hijos adoptivos. Y por tanto somos hermanos en la fe. Somos pertenecientes a una familia, a la familia de Dios. Su iglesia, la iglesia de Cristo. Y este mandato de permanecer en el amor fraternal, hermanos, es para nosotros. Porque el amor fraternal es una palabra que se traduce del griego, es una palabra que en el griego es Filadelfia, que se traduce del griego y que significa amor fraternal, amor entre hermanos, amor entre los miembros de una misma familia, de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo. Y como creyentes, hermanos, tenemos el deber de aplicar, de llevar al terreno de la vida práctica el amor fraternal. Tenemos el deber de dar buen testimonio al mundo entero. De hecho, es uno de los requisitos, es uno de la manera de evidenciar que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si tuvieres amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que debiéramos tener en cuenta, que no debemos olvidarnos. Y son palabras que encontramos escritas en Juan capítulo 13, verso 35, donde Cristo mismo nos deja claro que ese amor va más allá de la iglesia, que tenemos que sacarlo de la iglesia también. Es decir, que va extendido a todos nuestros semejantes. Y el contexto del pasaje base, hermanos, nos enseña que ese amor debe ser práctico, es decir, se debe
evidenciar con hechos, practicando la hospitalidad, acordándonos de los que están pasando por problemas. Bueno, vamos a leer el pasaje, hermanos, para tenerlo un poco más claro. Hebreos capítulo 13 dice, del verso 1 al 4, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Amén. El verso 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El verso 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, ese amor va extendido también a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos. ¿Será que esa falta de amor hacia el cónyuge solo sucede en los matrimonios inconversos? Si eso fuera así, que solo sucede en los matrimonios inconversos, no nos encontraríamos con las palabras de exhortación que encontramos en la Biblia al respecto, como palabras que aparecen escritas por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, que me gustaría leerlo. Efesios capítulo 5, del verso 25 al 28, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El verso 28 dice, así también, así como Cristo amó la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. El apóstol Pedro también escribe, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, en la voluntad del Señor. O sea, el mandato es tanto para el cónyuge como para la cónyuge también. Tristemente conozco de esposos, hermanos, de creyentes y de no creyentes, que maltratan a sus esposas, que las maldicen, que las humillan, y aunque no las maltratan físicamente, lo hacen psicológicamente, que es peor. Y si es creyente, tiene más responsabilidad delante de Dios, porque conoce la palabra de Dios, porque sabe cuál es el actuar, sabe cómo es que debe conducirse en el matrimonio, porque sabe cuál es la voluntad de Dios, porque ya la conoce, como decía, porque Dios ya nos la ha mostrado por la Escritura. Es importante, hermanos, que no actuemos como hipócritas delante de los hombres, mostrarnos con una falsa piedad, y en la casa ser lo opuesto. Eso hay que corregirlo, hermanos. La falta de amor hacia nuestros semejantes, la falta de amor hacia nuestros cónyuges, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos amó.
como cantábamos al principio, hablábamos de la expresión de amor, de cómo Cristo se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de cómo Cristo nos amó en la cruz, y por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Él nos enseña a amar. Necesitamos a Dios para poder amar a nuestros semejantes, incluso a nuestros enemigos. Pero si no nos podemos amar ni siquiera entre hermanos, si no podemos amar a nuestros semejantes que podemos verlos físicamente, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo hemos visto? La voluntad de Dios, hermano, es que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. La voluntad de Dios, hermanos, es que amemos de hecho y en verdad, como está escrito. Hijitos, hijitos míos, escribe el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18. La voluntad de Dios es que el amor fraternal no sea fingido tampoco, porque se puede fingir el amor. Muchas personas se acercan a la iglesia o se acercan a nosotros con intenciones no buenas, o fingiendo, como decía anteriormente, una falsa piedad. Pero Dios sí conoce nuestros corazones. Por eso es importante que la motivación con la que hagamos las cosas siempre sea el amor, el querer hacer el bien a los demás. La voluntad de Dios, como decía, es que el amor fraternal no sea fingido, que sea sincero, que sea honesto, que seamos transparentes unos con otros, que sea un amor real, que sea un amor auténtico y que se pueda evidenciar, que no, que se note claramente con nuestras actitudes, que se note con nuestras acciones, que se note con nuestras palabras, con nuestro actuar, hermanos. Y aunque hay y siempre habrán y existirán personas que se acerquen a nosotros con no buenas intenciones, marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia nosotros, que el amor fraternal, sincero, honesto, real, notable, sea visible, sea práctico, con hechos, que perdure, porque esa es la voluntad de Dios. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión, y es una decisión y eso es algo que hemos meditado ya muchas veces. El amor es una decisión que debemos tomar todos los días, porque cada día tenemos que tomar decisiones, y en cada decisión que tomemos estamos mostrando el amor hacia los demás. Estamos evidenciando qué tanto amor tenemos por nuestros semejantes. Por eso es importante que sea visible, que sea práctico, que se note, porque es una evidencia de que somos discípulos de Cristo. En esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Y repito, ese amor va extendido a todos nuestros semejantes. Y no debemos dejarlo encerrado en la iglesia, sino tenemos que sacarlo, llevarlo a todo lado donde vayamos y acordarnos de todas esas personas que están necesitadas. Porque no podemos decirle Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, y esa persona está pasando por necesidad.
Y si nosotros podemos de alguna manera ayudar o intervenir o intermediar para poder llevar una bendición a esa persona, ¿por qué no hacerlo? Y es algo que hace parte de la voluntad de Dios, hermanos. Por eso es importante que ese amor sea con hechos, no es solo la palabra ni de lengua como está escrito, sino de hecho y en verdad. Y yo quiero concluir, hermanos, este tema, y no quiero alargarme tampoco porque es bastante extenso, podríamos seguir meditando mucho más en él. Quiero concluir con un pasaje que encontramos en Mateo capítulo 7, verso 12. Creo que es un pasaje que muchos de nosotros ya conocemos, pero que es importante tenerlo en cuenta, que es importante recordarlo. Mateo capítulo 7, verso 12, donde está escrito: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amén. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy sabias, porque, y lo que debemos tener en cuenta es que es palabra de Dios y no tiene nada que ver con la palabra de los hombres, porque el hombre dice: no hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti, y eso es algo totalmente contrario a lo que Cristo dice. Es una antítesis, porque Jesucristo dice haga, o sea, nos manda a la acción, nos manda a hacer, mientras que el mundo dice no haga, o sea, quédese ahí quieto. Por eso es importante tener en cuenta la palabra de Dios, y que la palabra de Dios esté por encima de la palabra del hombre, porque Cristo dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si a mí me tratan mal, si a mí me desprecian, ¿qué hago yo? Amar a esa persona, orar por ella, bendecirla, ayudarle de alguna u otra manera en la forma en que Dios nos permita. Pero Dios nos manda es a la acción, a hacer, y que ese amor fraternal, hermanos, entre nosotros permanezca hasta el último de nuestros días. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y yo quiero animarlos para que reflexionemos, para que tengamos en cuenta estas palabras, este mensaje del día de hoy, que en muchas ocasiones hemos hablado de lo mismo, pero que es importante tenerlo en cuenta y es importante recordarlo, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y quiero invitarlos para que me acompañen, para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a poner en práctica, a poner por obra estas recomendaciones, estas palabras que Dios nos hace a través del escritor de Hebreos y a través de los demás escritores, los pasajes que hemos leído, hermanos. Las palabras de Cristo también, que las tengamos en cuenta. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre del cielo, te agradecemos en esta mañana por tu palabra una vez más, Señor, porque no nos has dejado al fruto de nuestro corazón, porque nuestro corazón es malo, perverso y engañoso, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, porque tenemos por la fe el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro corazón para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que tú dejaste para nosotros, para nuestra guía, como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino, Señor. Bendice por favor a cada una de las personas que están reunidas con nosotros en esta mañana, Padre, y a todos quienes escuchen este mensaje, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a que permanezca ese amor fraternal entre nosotros
y ayúdanos para que ese amor sea extendido a todos nuestros semejantes, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos dándote las gracias de antemano, así como también te pido, Señor, que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos, una feliz semana y Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo. Un abrazo.